Mi invitado de hoy a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género, es un hombre que se ha declarado machista en recuperación. Un hombre que hace un par de meses escribió una columna en la que dijo: como hombre en una sociedad machista fui educado bajo el tabú del ciclo femenino. Aprendí un montón de palabras para enmascarar la menstruación. Me enseñaron a no mencionarla, a no verla, a no querer verla. La exclusión menstrual existe. La pobreza menstrual aleja a las niñas de la educación y amplía una brecha ya de por sí inaceptable. David Escobar, director de Confama, machista en recuperación. Bienvenido a Muy Machito. Muy feliz de estar aquí conversando contigo, Claudia. Muchas gracias por la invitación. También digo a veces ex-machista y tengo un club de machistas anónimos. Ah, bueno, ya nos cuentas de eso entonces. Pero empecemos por saber por qué te dio, digo yo, por hablar de menstruación. Nosotros en Confama llevamos muchos años, varios años, 4 o 5 años, hablando de feminismo, hablando de derechos de las mujeres, hablando de inclusión de las mujeres en el mundo laboral, aprendiendo, hablando de machismo. Tenemos un programa bellísimo en alianza con ProAntioquia y con otras organizaciones que se llama Mujeres Líderes, para romper el techo de cristal al que mujeres en instituciones públicas, universitarias, sociales y empresas privadas de nuestro país se ven sometidas y no pueden llegar al máximo de su potencial. Y tenemos un programa también que a mí me encanta, que se llama De Nuevas Masculinidades. Es un programa para aprender a ser hombres, para entender que hay muchas formas distintas de ser hombres, pero ese proceso que va varios años y que también va de la mano, por supuesto, con un proceso personal, en mi caso, de entender, como decías, leyendo un texto que escribí hace unos pocos días cuando lanzamos nuestro programa y nuestro subsidio de menstruación consciente, que si uno no reconoce esa historia y no reconoce ese contexto cultural, está viviendo inmerso en los sesgos inconscientes y en los micromachismos y en el lenguaje machista, no lo trae al consciente, entonces no lo va a resolver nunca. Entonces, también yo estoy en ese proceso personal y ha tenido que ver con mi vida personal, de parejas, de relaciones con las mujeres en el mundo laboral y en el mundo social. También un aprendizaje, a veces a golpes, a veces con amor, pero también es parte como de un proceso de crecimiento personal. Llega a Confama hace un poco más de un año una mujer que yo le digo que su superpoder es ser una joven sabia, Juana Botero, que tiene un rol muy bonito aquí, que es como análogo al de los secretarios privados en las administraciones públicas. Es una jefe del staff de la dirección de Confama. Ella es como una mano derecha mía, un complemento de lo que yo hago, una guía de lo que yo hago. Y ella tiene un talento y una historia personal y profesional muy interesante. Precisamente hizo un curso sobre el tema de derechos menstruales en España. Es una de sus causas de vida. Entonces ella me ayuda, digamos, a dirigir Confama, y adicional fue emergiendo en su área, en su equipo de trabajo, algo que llamamos un foro de causas, porque nosotros somos de esas empresas que decimos que si una empresa sin una causa, pues está muerta, o varias causas. Y tenemos un montón de causas, pues que no es el momento para decirlas, la clase media, el capitalismo consciente. Y una de las causas que definimos fue el feminismo modelo siglo XXI, el feminismo empresarial, el feminismo y el activismo por los derechos de las mujeres. Bueno, pero un momento, porque... Espérate, termino de responder la pregunta. Y ella me enseñó, o me está enseñando. Entonces vino y me dijo, esto hay que hacerlo en Confama, esto hay que hacerlo en Colombia. Yo aprendí esto en España, yo tengo esta idea, yo tengo estas cifras de la pobreza menstrual, esta realidad existe en Antioquia, en Colombia, no la ven los hombres líderes, a veces no la vemos las mujeres, entonces tenemos que montar esto. Yo me demoré por ahí 10 segundos en decir, monten una célula de trabajo y hagan una propuesta, y la llevamos al consejo directivo de Confama, que es un consejo muy especial, y de una nos dijo un empresario hombre de esta región, que es uno de mis directivos de consejo, el equivalente a la junta directiva, dijo, y con eso te cierro, y cómo habíamos pasado todos estos años sin ver este problema y ver esta gran oportunidad, y aprobó. Qué maravilla, me encanta, y creo que voy a estar en problemas para abordar contigo tantas cosas desde el rol que tienes como ejecutivo,
pero también desde esa historia personal que te lleva a ser un convencido de estos temas. Terminemos de cerrar el tema de la menstruación, porque quiero que nos cuentes cómo te ha ido con eso. Cuando se habla de esto, a veces incluso en los medios de comunicación, o especialmente en los medios de comunicación, los periodistas somos los primeros que nos volvemos unos palos en la rueda, porque empezamos a decir, esa es la excusa de las mujeres ahorita entonces para faltar a trabajar, y entonces también algunas personas expresan preocupación porque esa debe ser un argumento más de las empresas para no contratar mujeres, porque ahorita les tienen que dar un subsidio o una licencia por la menstruación, de eso no se ha muerto nadie, eso es algo íntimo, de eso no hay que hablar en público. ¿Cómo han manejado ustedes esas cosas que me imagino que también han llegado a la discusión? Pues no falta el que se burla o quien se burla, Claudia, de esto, pero yo sigo esa idea de que siempre que uno está liderando y creando cosas nuevas, alguien se va a burlar y alguien lo va a criticar, pero es mejor que lo critiquen a uno por hacer y no por dejar de hacer, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería, primero, que los comentarios que hemos recibido por este programa de menstruación consciente son mucho más los positivos que los negativos, son muchos más los de sorpresa, como lo mismo de este empresario, porque no lo habíamos visto, siquiera alguien lo dijo, qué bueno que se hayan metido en esto, ojalá se volviera una política pública nacional. Los que se burlan quedan en las márgenes en una sociedad que cada día tiene más claro la importancia de los derechos de las mujeres. Pero además, cuando uno da las cifras, que las cifras no lo son todo, cuenta las historias, la gente se queda sin palabras. ¿Qué tal si yo te digo que una de cada 2 niñas, cuando digo niñas son menores de edad, deja ir al colegio, en edad escolar deja ir al colegio cuando tiene la menstruación? Y tú me dices, ¿cuántos días es eso al año? ¿Cuántos años es eso en la vida? ¿Y cuánta es la pérdida educativa, de progreso educativo que hay detrás de eso? ¿Y qué tal si yo te digo, esta me impresiona, yo solo voy a decir 2 o 3 cifras, que un mes como agosto del año 21, más de 680,000 personas, mujeres colombianas, no pudieron acceder a elementos higiénicos para la menstruación? O incluso más duro, 83,000 personas cada mes en Colombia, mujeres o personas menstruantes, y podemos hablar de eso ahorita, utilizan papel periódico, ropa vieja o trapos para gestionar la menstruación. Entonces, cuando uno cuenta estas historias que hay detrás de esto, la mayoría de las personas dicen, tiene toda la razón. Antes el mundo está atrasado en reconocer la pobreza menstrual y apenas hay 3 países en el mundo que han entendido esto: Nueva Zelanda, Escocia y Colombia, como dice alguien pues en Confama, pero nosotros no hacemos eso por el ego de nosotros, sino para que ojalá se vuelva un asunto de todos los colombianos. Fíjate que hace un tiempo yo estaba dando una conferencia y un joven me preguntó que por qué las mujeres podíamos lograr algo como, o teníamos derecho a lograr algo como que no nos cobraran impuestos por las toallas higiénicas, los tampones, y porque los hombres entonces no podían tener también una reducción de impuestos por productos que son solo para hombres. Y yo le decía, bueno, eso es lo importante de que los hombres entren también a esta conversación, porque es válido hacerse esas preguntas y traer cuestionamientos y demás. Pero tú que ya estás tan avanzado en esto, me gustaría que hablaras de por qué eso se tiene que llevar a esos niveles, o sea, a no tributación por una toalla higiénica, por ejemplo. ¿Qué es lo que eso impacta en general en la sociedad? Y mira que nosotros lo estamos llevando más lejos, incluso no solo a no tributación, sino a subsidio y a suministro gratuito de elementos de higiene menstrual. Repito, estoy hablando de un tema que apenas estoy aprendiendo, probablemente voy a meter las patas en algún momento de la conversación, estoy como en el preescolar de menstruación, pero me siento pues muy feliz de compartir esto. Por si meto las patas me perdonan y la próxima, listo. Pero claro. La verdad es que yo creo que a veces volvemos como que ideologizamos las discusiones de derechos, ¿cierto? Y las ridiculizamos, las caricaturizamos. Yo por eso soy admirador de tu trabajo, porque creo que has sido capaz de poner en lenguaje sencillo, pero directo, contundente, no agresivo, pero sí directo, como claro, ante los ojos de muchos hombres y muchas mujeres en Colombia, varios de los desafíos que tenemos como sociedad frente a los derechos de las mujeres. Yo, por ejemplo, esto puede tener muchas discusiones hoy de quienes creen que las acciones afirmativas son muy importantes cuando se trata de facilitar derechos. Por supuesto que las acciones afirmativas se hacen pensando en un mundo que ojalá algún día no las necesite, pero mientras la desigualdad persista, mientras haya personas privadas de sus más elementales derechos, y mira lo que te conté ahorita, pues qué tal uno imaginarse en este momento, hoy en Colombia,
hay 83.000 mujeres usando ese tipo de elementos antihigiénicos y peligrosos para su salud como solución a su realidad menstrual. Y mientras esa desigualdad persiste y mientras esa pobreza menstrual, en el caso de este tema, persista, cualquier cosa que hagamos es poquito. Entonces, a mí pues cada que en esas discusiones de machismo y feminismo me meten en la película de por qué a los hombres no, pienso como esta señora que se murió hace poquito, RBG, la famosa jueza de la Corte Suprema norteamericana, cuando le decían, ¿cuándo va a estar tranquila en cuanto a la participación de mujeres en cargos de dirección y juntas directivas y espacios públicos? Ella decía, cuando el 100% puedan ser mujeres. No pues que antes podían ser el 100% hombres durante tantos siglos. Y nadie cuestionaba, sí. Nadie cuestionaba, entonces pues suena un poquito desafiante, pero yo creo que, repito, las acciones afirmativas son una manera lógica, respetuosa, necesaria y ojalá temporal, pero no sabemos por cuánto tiempo, para resolver el problema de acceso a un derecho, y nosotros no podemos volverlo político ni ideológico, es humano. David, tú eres un hombre en una posición de liderazgo y además eres todavía un hombre muy joven y seguramente vas a tener muchas más posiciones de liderazgo, no solo en Antioquia, sino en Colombia y más allá. Yo te hago este planteamiento, ¿por qué? Porque yo siento que muchos hombres cuando están en estas conversaciones sobre género revelan cierta inquietud por el rol que ellos van a tener hacia futuro en la sociedad. Digamos que hasta hoy los hombres pues como que tienen unos espacios ganados por el solo hecho de ser hombres. Y entonces cuando uno les dice, no, pues que necesitamos que haya más mujeres también arriba, y de golpe pues sí, eso significa que hay hombres que no van a llegar allá arriba. Dicen, pero y entonces nosotros como, ¿por qué vamos a clavarnos el cuchillo, no? O sea, ¿a cuento de qué? Y pues que se las arreglen ellas solas. Tú, que eres un hombre líder, que tienes muchos liderazgos más por ocupar, ¿cómo manejas esta amenaza, si se quiere, de las mujeres frente al liderazgo histórico de los hombres? Bueno, por lo de joven, como diría mi abuela, Dios le pague. Pero mira, dos conversaciones que he tenido que pueden ser anecdóticas, obviamente sin decir los hombres, porque pues hay que ser compasivo y sería la primera parte de la respuesta, con compasión y con amor. Yo creo que la transformación de temas sociales como este en Colombia, tienen que pasar por el amor, por la compasión, por las buenas maneras. No tiene que ser con la violencia verbal o física, mucho menos. No tiene que ser con la imposición, sino con la conversación, pero a veces sí con la contundencia. Entonces, la primera parte de la respuesta es con compasión. Primera conversación. Tenemos un programa de empleo entre una alianza de empresas en Antioquia, se llama Alianza por el Empleo de Jóvenes y Mujeres. Los jóvenes y las mujeres son las dos poblaciones que más golpeadas fueron por el desempleo en pandemia. Entonces montamos un programa como una acción afirmativa para sentarle la mano en el sentido positivo el acelerador a la recuperación del empleo con énfasis en jóvenes y en mujeres, y presentándolo en un escenario un empresario de mi generación. Decía, pero los hombres también tienen derecho. Y claro que sí, los hombres también tienen derecho. Yo le digo, sí, los hombres también tienen derecho. E igualmente nosotros en este programa buscamos que el 60% más de los participantes sean mujeres para poder reparar una desigualdad persistente. Entonces, mira que no es como una pelea, es más como decir, sí, los hombres también tienen derecho. ¿Y cómo lo resuelvo yo? Desde la argumentación ya menos, digamos, más racional. Acuérdate que, digamos, el tema de la mente y el corazón, el tema de la intuición y lo racional, son uno de los desafíos que tenemos. Yo hablo mucho también de las energías masculinas y femeninas, que no es lo mismo que lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Tratar de llegarle al corazón y a la mente de la gente con los argumentos. Pero entonces la mental o la cognitiva, el argumento racional, diría, es también que depende cuál sea el mindset o la mentalidad bajo la cual tú respondas eso. Si tu mentalidad es de escasez, el mundo tiene un número limitado de trabajos o de posiciones y hay que repartirlas, entonces siempre vamos a estar pobres y siempre va a haber alguien que pierda cuando alguien gana. Si tu mentalidad es de abundancia, de crecimiento, de posibilidad, pues aprenderemos lo que además la economía global nos demostró cuando las mujeres empezaron a entrar al mercado laboral de Occidente, de los países occidentales. Los hombres no se quedaron sin trabajo, al contrario, la economía en general creció y todos ganamos en progreso. Eso fue un fenómeno pues, de los 60, 70 hasta ahora que hizo que la
participación de las mujeres en el mundo laboral se aumentara. Entonces, yo siempre invito a la mentalidad de abundancia. Entonces, es una mezcla como de la compasión, el amor, entender que es normal que alguien se sienta amenazado, no por eso dejar de acelerar y decirle, pues es que hay 10 trabajos, ¿no? Si trabajamos juntos va a haber 15. Claro. Bueno, yo quiero pasar ya a las raíces personales de que tú seas un convencido de esta causa, porque eso tampoco, ahí yo te digo, creo que hay escasez. Digamos, a veces uno concluye que ni siquiera es un tema generacional, o a veces uno dice, sí, es más viable o más posible, mejor que los jóvenes, como que estos temas les calen más, pero cuando ya están en la práctica, que se casan, que están en el mundo laboral, repiten esas prácticas machistas de los hombres que hoy tienen 60 o 90 años. Entonces no es un tema netamente generacional, sino que hay algo más, y eso es lo que yo quisiera que tú nos contaras. ¿Qué es ese algo más que hay en ti, en tu crianza, en el relacionamiento con tu padre, con tu madre, con tu pareja, que te hace sensible a estos temas y capaz de generar conciencia? Primero comienzo por la vulnerabilidad. No sé si me vas a preguntar más tarde por ese test que tú haces. Sí, claro, en un ratito. No me cuentes todavía. Pero bueno, entonces si me cuentas ahorita no respondo, pero sí voy a decir algo que tiene que ver con eso, y es que al hacerlo fui consciente de que es un proceso de vida. Y fui consciente de que en mí vive el machismo, como lo dije en ese texto y en otros que he publicado sobre este tema y que he conversado con esta magnífica red de Women in Connection, que me invitó a participar en un grupo muy bacano que tienen de hombres como aliados. Uh-huh. Y es que si uno reconoce, lo dije más temprano, que viene de una tradición machista, patriarcal, que fue educado en parte así, que uno, como ese era el contexto, el agua de los peces, uno no se da cuenta que está ahí, y también reconoce, y lo debo reconocer, que he sido machista, he sido mucho más machista en el pasado de lo que soy hoy, pero todavía me falta un montón, que he maltratado sin querer, emocionalmente, verbalmente, que he hecho chistes estúpidos, que perdón la palabra, pero es para hacer énfasis, que he metido las patas en encuentros públicos, que he disminuido mujeres en el espacio laboral sin darme cuenta, sin querer al menos, y que ahora me doy cuenta, pues también hay un dolor que yo hoy siento, ¿cierto? Yo digamos, hoy siento el dolor que le pude haber generado a mujeres en los anteriores 20 años de mi vida, de los 20 a los 40 y pico, ¿cierto? Y pues también me puedo aprovechar para disculparme públicamente aquí, sin mencionar nombres ni eventos, pero yo me he equivocado. Y hoy soy muy consciente, en parte por el contexto que tiene una organización como Confama, que es femenina y feminista. Pero un momento, ¿tú te empezaste a volver, digamos, feminista cuando entraste a Confama? ¿Confama te volvió así o ya venías como con un proceso, alguna mujer te había jalado las orejas, un hecho te había sensibilizado? ¿Qué? Mi mamá era una mujer muy líder y muy, yo no sé si en esa época ella se hubiera dejado llamar feminista. Hoy en día ella dice, ve, yo era feminista, ¿cierto? Ella cuenta muchas historias muy, muy bonitas. Acuérdense que Colombia es un país que se demoró mucho en igualar al menos los derechos ante la ley para las mujeres. Mi mamá se casa, este año habría cumplido, porque mi papá murió hace muchos años, 50 años de casados cumpliría este año. Y ella cuenta que cuando se casó, previo a casarse, puso varias reglas. En esa época, las mujeres tenían que pedir permiso del marido para sacar una cuenta corriente, ¿sí? Y las mujeres tenían varias dificultades para sacar como el pase que decimos los colombianos, la licencia de conducción. Entonces ella puso sobre la mesa que si no era con libertad para moverse, por libertad financiera y con independencia financiera no se casaba. Y cuenta esa historia. Año 71, que uno dice ni tan temprano, pero tampoco tan tarde, ¿cierto? Pero esa es una práctica feminista sin duda. Yo estoy seguro que mi mamá era feminista, pero como era más conservadora y más tímida, no hubiera dejado en el año 71 que le dijeran feminista, por lo que eso implicaba políticamente en ese entonces. Pero estoy seguro que mi mamá es una mujer, es una mujer increíble, trabajadora, líder, maestra, y yo creo que algo de eso vive en mí, ¿cierto? Mi abuela paterna, Leticia, también era una mujer así, mi mamá se llama Beatriz. Mis tías son unas mujeres emprendedorcísimas, todas son hoy ejecutivas, directivas de empresas, profesoras, fundadoras de negocios, y yo creo que ese entorno lo transforma un poco a uno. Pero también mi padre era un machista y mi abuelo era un machista de miedo, mi abuelo Arango,
pues de origen campesino, también hay que entender eso. Yo siempre le digo a mis compañeros que yo no puedo decir que mi abuelo o mi bisabuelo eran hombres malos, lo que tengo que decir era que eran hombres que vivían en el espíritu de sus tiempos, que hoy se ve mal, que hoy es inaceptable además. Sí, tal vez con eso yo quisiera aprovechar, perdón la interrupción, para llamar a cuestionarnos todos, no solamente los hombres, qué es eso que hoy estamos viviendo en el espíritu de nuestros tiempos, que si nos vamos 20, 30 o 50 años más adelante, al mirar atrás, digamos como, pues ya no va a ser aceptable, ¿verdad? Porque tampoco es aceptable hoy día en realidad, sino que si lo cuestionamos nos visibilizamos y nos damos cuenta de que hay que cambiarlo. Quiero decir que nunca era correcto, pero que en otra época el contexto cultural lo hacía aceptable, para que no creo que antes fuera correcto, sino que hay que entender compasivamente de nuevo. Pues y para terminar, yo creo que mi vida de lecturas y de interacción, yo trabajé en el sector público local varios años y trabajar con líderes sociales, con jóvenes, a uno le cambia la mente, lo hackea literal. Y la verdad he tenido la fortuna de encontrarme en la vida con mujeres increíbles ya desde la perspectiva romántica, sentimental. Y hoy comparto mi camino con una mujer que tampoco le gusta que le digan feminista, pero sabe que es muy feminista. A propósito, porque tú a ellas le llamas mi enamorada y no mi mujer, mi señora, mi esposa o mi pareja como otros hombres lo hacen. Obviamente las primeras opciones que di son como la posesión que no queremos, pero mi enamorada sí no lo había escuchado nunca. Bueno, en Perú dicen mi enamorada. Ah, bueno, sí. Es lindo. Catalina es una mujer libre, es un espíritu libre. Se mueve por el mundo, tiene una carrera increíble que admiro un montón. La apoyo, me apoya. Y en uno de nuestros primeros encuentros, diría que ni siquiera una cita, era tal vez un almuerzo, me dijo, yo vivo mis amores desde esta perspectiva y mi familia tiene esta regla, y es vivir con el principio de autonomía con interdependencia. Autonomía con interdependencia, me dijo. Y nosotros definimos tener una forma de relación, pues nos encontramos ya maduros, hace unos pocos años, ya los dos de más de 40, y definimos tener un modelo de relación donde nos movemos por distintos países, en distintas casas, un solo hogar, porque el corazón de los dos ha sido un hogar, donde respetamos la libertad del otro, donde definimos y nos prometimos ser guardianes de la soledad del otro, y donde además nosotros cada año, los primeros días de enero, estamos solos un par de semanas en algún lugar del mundo, de Colombia, y nos sentamos y preguntamos cómo vamos, queremos seguir esta exploración, se renueva la exploración, y yo pues creo que eso además me genera a mí un valor y nos genera a los dos un valor muy importante, es que siempre estamos buscando enamorar al otro. Y además es una ratificación de lo que tú dijiste, ninguno es propiedad del otro. Yo me siento feliz de caminar de la mano de una mujer libre. Hay días que se me sale el machista. Una vez me hicieron una cirugía en un ojo. Ella no estaba de viaje. Era una cirugía electiva, pero yo dije, no, me hago esta cirugía el fin de semana y apenas pasé un fin de semana, primero con los dos ojos cerrados y luego con uno cerrado. Se me salió el niño mimado, seguramente mi mamá algo de eso generó. Y le hice una pataleta, la pataleta machista. Me tienes que cuidar, me gustaría que me cuidaras, no vuelvo a tener nada de salud que pueda decidir si no estás tú a mi lado. Y hoy mirándolo con 2 o 3 años de distancia digo, como me veía de ridículo haciendo una pataleta. Pero ha sido un viaje, no te digo que todos los días sean fáciles, pero esa idea de ser guardianes de la soledad del otro y de caminar de la mano, ella es mi maestra y yo soy su compañero. Y ella, por ejemplo, hace cine, es directora de cine, y una vez me invitó a acompañarla a uno de sus viajes de giras de presentar la película, y era muy bonito ponerme en los zapatos que siempre estuvieron las mujeres y ver siempre hombres que decían, y tú eres el asistente y eres el actor, y yo decía, no, soy el enamorado, pero también reparto volantes, y también para la entrada del cine, pues y digamos, esos momentos donde uno, además, pues este momento que te cuento era en Francia y yo no hablaba una palabra de francés, entonces me sentía de este tamaño. Yo decía, ¿cuántas veces habrá mujeres que se han sentido la asistente, la arandela,
la decoración y además que no son capaces de comunicarse en un lenguaje distinto, por más que fuera la misma lengua, otro lenguaje, el mismo idioma, otro lenguaje. Y a mí pone, digamos, viajar al lado de ella me ha puesto también en un lugar de humildad. Y ella me dice a cada rato que lo que hago acá en Confama en Colombia le gusta mucho, y ella me da muy buenos consejos, pero me dice, pero esa no es mi vida, eso es tu vida. Mi psicólogo, para cerrar, tengo psicólogo, pues se lo digo a mis amigos expertos, me dice que la relación equilibrada entre dos personas, entre un hombre y una mujer, en el caso de nosotros, consiste en que tenga la vida de ella, la vida mía, y un tercer ser, que es la vida de los dos. Uh-huh. No, pues yo creo que tú no eres un, ¿cómo es que dices? Machista en, ¿cómo es que me dijeron que te dices? Machista en recuperación. Que no ejerzo el machismo. No, yo creo que ya estás mucho más adelante de eso, porque además tener una relación en esos términos implica muchas renuncias a la masculinidad convencional, a esa masculinidad que es posesiva, que es autoritaria, y eso no es fácil. O sea, para llegar allá hay que recorrer un camino largo. ¿Por qué estás moviendo la cabeza? Porque se le salen a uno los demonios y, pues, por ejemplo, yo siempre digo que anoche escribía en mi diario, yo tengo un diario, pues ojalá nunca salga nada de eso, sino cuando me muera, pero escribía en mi diario porque hice un chiste machista ayer. No. Y fui consciente. Claro, lo que pasa es que el humor es un vehículo peligroso, porque el humor transporta cosas de la cultura buenas y malas. Y llegué por la noche y dije, yo sabía que era machista, dije que era machista, aún así lo dije, por bobo, por quedar bien, por parecer chistoso, y se me salen los demonios como a todos los hombres, y tengo la fortuna de trabajar, y tanto ya te conté pues el papel de Catalina, pero también trabajo con mujeres, el grupo de Confama, digamos, de dirección, lo que llamarían el comité de dirección, o no sé, nosotros lo llamamos el foro de estrategia y liderazgo, por el valor que le damos a las conversaciones, y la palabra foro y conversación son hermanitas. De 14 personas, incluyéndome a mí, 8 son mujeres, y la mayoría son mujeres que ejercen el feminismo y conscientes del feminismo y que me han puesto a leer de feminismo, y cada que hago una pendejada de esas, perdón la otra palabra tan coloquial, pero es para darle énfasis de nuevo, me dicen, David, con mucho cariño, detecté una incoherencia y yo me voy para la casa a aprender. Wow, no, pero muy chévere y no vamos a tener tiempo de hablar de todo. Me encantaría que me contaras del grupo de ex machistas, el de masculinidades, en fin, pero ya se nos va acabando el tiempo y quiero, ya que me dices que te gusta tanto la lectura, a ver, te voy a hacer como una especie de examen. Completa la siguiente frase. Hombres necios que acusáis. Esa es Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. ¿Sí? A la mujer sin razón. Muy bien. Sin ver que sois la ocasión que les incitáis al mal. Sin ver que sois la ocasión que la incitáis al mal. Que les incitáis al mal. Bueno, ahí te la dejo porque... Si es que sois la ocasión de lo mismo que le culpáis. Que lo mismo que culpáis. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo para que la leas esta noche. Se la voy a volver a leer, pero sí me acuerdo, la parte del primer verso es el de a la mujer sin razón, que es muy lindo, a la mujer sin razón. ¿Sabes que ahora me leí le recomiendo un libro de poesía, Claudia? A ver. Este regalo que me has dado de poder tener poesía en un espacio de estos. Poesía andalusí. Sí. Es poesía árabe del sur de España, que fue 800 años árabe. Sí. Se llama poesía andalusí. Poemas árabes desde el año 700 del año 800 al 1492, la mayoría mujeres, una gran mayoría mujeres, desafiantes, bellísimas, poemas del año 1000, mujeres princesas, mujeres poetas, mujeres filósofas que decidían no casarse para mantener la libertad y escribían como las diosas. Poesía andalusí, voy a conseguir eso, pero... Voy a mandar por chat una foto del libro. Y si no lo consigues, mejor dicho, ¿sabes qué? No digas nada más, yo te lo voy a mandar de regalo. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias, qué felicidad. Bueno, necesito que hagas otro test. Por favor, coge tu celular porque te voy a invitar a que hagas el machistómetro. El machistómetro, para todos los que nos están viendo, es un videojuego y pueden entrar a la página muymachito.co, ahí hacen el videojuego y al final de que ustedes jueguen, les va a decir si ustedes están en el infierno, en el purgatorio o en el cielo del machismo. Ahí vi que ya estás jugando, ¿cómo te fue?
Entonces ya lo hice. ¿Y qué pasó? Esta mañana temprano, mucha trampa. No, ¿cómo te fue? Fue una experiencia me sentí tan feliz gracias a vos, porque como que cada que llegaba una pregunta, es un videojuego increíble, pues. Después te cuento una historia de un videojuego, escribí una columna sobre eso que se llama ni muñecas ni princesas o algo así. Ah, sí. Me la gocé tanto, me generó un problema con el hombre al que me referí en esa columna, porque no le gustó para nada, aunque no lo mencioné, pero se puso bravo. Porque a los hombres los duele que nos desnuden nuestro machismo, a pesar de que, porque ya sabemos que culturalmente ya no es aceptable. Exacto. Nunca fue correcto y ahora ya tampoco es aceptable. Pero fue tan bonita la experiencia de las preguntas, Claudia, porque como que yo llegaba a la pregunta y decía, si hubiera sido hace 10 años, ¿qué hubiera dicho esto? Si hubiera sido hace 20, pero Dios, hubiera quedado en la paila 3 del infierno, como dice un amigo mío. Pero esta vez quedé muy feliz porque creo que si evalúo los últimos 2, 3 años de mi propio comportamiento, según tu test, estoy en el cielo. Estás en el cielo. Pero yo soy consciente que soy un tipo que baja al purgatorio y hace visitas y tiene un montón por mejorar todavía. No, pues gracias por jugar el videojuego. Es una herramienta pedagógica que simplemente es una invitación a asumir este reto que tenemos como sociedad y asumirlo en buena onda, porque si entramos con los taches arriba, pues no es la actitud más adecuada para hablar de temas que definitivamente nos confrontan, pero que valen la pena. Y yo quisiera ir ya cerrando con eso, David. Tú lideras una organización en la que el 63% son mujeres. En la dirección entiendo que son el 57%. Creo que este es un indicador que ha mejorado bastante en solo 2 años. Es decir, hace 2 años era un porcentaje mucho menor de mujeres en la dirección. Y yo planteo estas cifras de tu organización, de Confama, porque quisiera saber, cuando yo digo valen la pena, en el mundo empresarial valen la pena significa que esto tiene un impacto en el EBITDA, que esto tiene un impacto en ganancias, que esto tiene un impacto pues en esas mediciones económicas que se hacen incluso dentro del capitalismo consciente, ¿no? Ya claro, se miden otras cosas, pero también sigue siendo importante la plata. ¿Cómo impacta eso el rendimiento del negocio? Sí, voy a responderte, pero como dice mi profesor, un profesor mío de humanidades, de ciencias políticas, decía, déjeme primero estar en desacuerdo con la pregunta. Y es que la primera ganancia es espiritual y emocional, es decir, se vive mejor, se disfruta más el trabajo, además uno siente que está creciendo más. Yo creo que toda endogamia, todo club, todo grupo cerrado, homogéneo, pierde la riqueza de la vida. Es decir, se pasa mejor. Pero además te voy a decir una cosa, se toman mejores decisiones y uno lo va sintiendo. Yo no puedo hablar pues, de indicadores de vida, no tenemos el estudio de impacto todavía, pero yo voy sintiendo que tomamos mejores decisiones al tener voces diversas en la mesa, de hombres y mujeres. Con mayoría de mujeres me gusta más a mí, como acabas de decir, y creo que funciona mejor, o funciona muy bien al menos para nosotros. Pero también de jóvenes y personas con más años, esa diversidad, esas diversidades ayudan a equivocarse menos, porque entre más homogéneo en el grupo, más, como dice un amigo mío, más brutos pero decididos. No, y además comité de aplausos todo. Claro, brutos pero decididos, que suena un poquito feo y brusco, pero es en serio. En cambio, se cometen menos errores cuando hay perspectivas diferentes. Alguien me decía que en innovación a veces había más agilidad en la innovación y a veces menos. Está por medirse, pero yo sí siento que tenemos una perspectiva más amplia como del mundo, como que entendemos a los públicos, a las comunidades, a las personas, la gente de las empresas habla de clientes. Simón Sinek esta semana en un tuit decía, los clientes son personas, los empleados son personas, entonces más le vale que aprenda de personas si quiere manejar una empresa, más o menos pues traduciéndolo al paisa. Y yo creo que ayuda a comprender mejor a las personas, la diversidad y la participación como mínimo paritaria, y no tiene ningún problema que sea mayoritaria de mujeres en un espacio, comité de toma de decisiones, llámese junta directiva o comité de presidencia, como le digan en cada organización. David, ¿qué es ser hombre? Hay muchas posibilidades, hay muchas formas de ser hombre. Cada uno puede. Eso es otra cosa que aprendí con Hernando Muñoz, un profesor de la Universidad de Antioquia, que es uno de nuestros profes de nuevas masculinidades, un amigo que admiro un montón.
No hay una sola forma de ser hombre. La forma patriarcal, digamos, andina, colombiana, hispanoamericana, de ser hombre, con un poquito de herencia de Simón Bolívar y mezcle cosas horribles ahí, no es la única manera de ser hombre. Un hombre puede escoger cómo ser y conectarse con su auténtico ser y definir su postura política, su postura espiritual, su postura de identidad sexual, su relación con los otros hombres y con las mujeres, y construir, ya no se trata de blanco-negro, sino de un continuo, como un arco iris, como un caleidoscopio de colores, y uno escoge cuáles son las energías y los recursos que quiere tener para ser hombre. Pero digamos que otra forma de responder es que si uno quiere ser un buen hombre, tiene que ser una buena persona, ¿sí? Y si quiere ser una buena persona, tiene que cultivarse y aprender a respetar a los otros que comparten este planeta con nosotros. Y eso aplica, eso no solo es un principio del feminismo, sino del humanismo. Pues ahí has dado unas herramientas interesantes para, digamos, combatir un principio que opera en la definición de masculinidad, que es definirse como hombre en contraposición a lo que es ser mujer o a lo que es femenino. Porque entonces ahí se parte de la base de que lo femenino es de menor valor, no está al mismo nivel, etc. Entonces esas herramientas que han dado son muy útiles para derrumbar aquel precepto. Tal vez respondo así, Claudia, porque cuando yo era niño, era de esos niños que los insultaban por ser disque niña. ¿Por qué? ¿Porque eras delicado o porque eras...? Por leer poesía, por no ser pues como el gran deportista, por ser flaquito, flaquito, flaquito casi invisible, por llorar. Y hoy en día, si me pongo a llorar en una reunión y alguien me dice, hombre, eso no se ve bien, le digo, no, yo me siento súper bien, ¿no? Yo me siento realmente muy feliz. Y si alguien le dice a alguien que es una niña, le digo, gracias, quiero tener más características de las mujeres. ¿Has respondido así en serio? Sí, gracias. ¿Cómo así? ¿Es que acaso niña es un insulto? Sí. Bueno, pues sí. Yo te quiero decir que gracias no solo por aceptar esta entrevista, porque esto es solamente una práctica más de algo que está incorporado a tu vida y tú has decidido, creo yo, convertirte en un instrumento, utilizarte tú, tu cargo, tu experiencia para darle un potencial a estos temas y llevarlos a muchas personas, no solamente a muchos hombres, sino a muchas mujeres que también tienen prácticas machistas y a ellas también las necesitamos, digamos, convertidas o conscientes de esto que está pasando en el mundo, a lo que no le podemos dar la espalda. Entonces, gracias por eso y espero mi libro. Ya aquí lo anoté y te quiero decir que algo de tu trabajo que me conmueve y me acabas de tocar el corazón, porque hay un grupo de amigas increíbles, líderes de esta ciudad, que me dicen que yo soy protector de brujas o que fui en otra época protector de brujas. Y yo creo que esta sí es una causa, y brujas en el sentido que tú le das, que yo le comprendo, que yo comprendo, pero esta es una de las causas de mi vida, ser protector de brujas, de las brujas increíbles y poderosas que necesitamos más en este mundo. Bueno, méteme ahí en esa sombrilla porque yo soy una de esas brujas y de las más peligrosas. Entonces... Define peligro, porque peligro... No, de lo que necesitamos, del peligro que necesitamos. El peligro es lo que normalmente le decimos peligro a lo que nos va a transformar. Sí, ese peligro transformador. Bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, gracias por estar ahí. La invitación a reflexionar con todos estos mensajes que nos ha dado David, a visitar la página muymachito.co para que hagan el machistómetro, a visitar las redes de Muy Machito, que está en Instagram como muymachito.co también. Ahí pueden responder preguntas, ahí pueden hacernos críticas, hacernos cuestionamientos, porque también se trata de eso. Y hasta la próxima. Muchas gracias, David. Chao, chao.